La paz de Dios sea con todos ustedes. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico de hoy y es el turno para Génesis capítulo 8. Lo primero que vamos a revisar es el tipo de género literario. Génesis tiene género literario narrativo. Significa que aquí en el capítulo 8 y en todos sus capítulos voy a encontrarme con una narración. Voy a encontrarme con un texto que me está mostrando un acontecimiento que fue real. Esa es la característica principal de este tipo de género literario. ¿Me sirve para qué? Para poder abordar el texto de forma correcta, poderlo interpretar de forma correcta. Es decir, aquí yo no voy a leer esto como si fuera una fábula, como si fuera un mito o una parábola o poesía. No, aquí me están contando algo que pasó en un momento indicado y que de tal manera es tan importante que voy a encontrar allí mucho acerca de quién es Dios, cómo se manifestó Dios, qué me muestra sobre la conducta del hombre, qué vemos allí como principios espirituales que Dios nos deja entender a través de ese acontecimiento que se va narrando allí. Bien, allí estamos claro, pasamos al segundo punto, que es el contexto inmediato. Hay que tener en cuenta qué pasó en Génesis 6, qué pasó en Génesis 7 y qué pasó en Génesis 9. Por lo menos en Génesis 6 se nos muestra el tema de la maldad de los hombres y en Génesis 7 el diluvio. Es decir, la humanidad se había corrompido, Dios decide ejecutar un juicio sobre la tierra y lo hace utilizando un diluvio o enviando un diluvio, pero también me muestra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Dios le ordena construir un arca y preservar a su familia y algunos animales. Muy bien, ahora en Génesis 8, acontece que Dios se acuerda de Noé, es lo que dice literalmente, que Dios se acuerda de Noé. Las aguas comienzan a disminuir, dice que el arca comienza a sentarse o a descansar sobre los montes de Ararat. Dice que Dios ordena salir del arca, Noé sale y lo primero que hace Noé es establecer un altar para Dios. A Dios le agrada la ofrenda o el sacrificio que hace Noé y Dios promete preservar la tierra. Eso es lo que vamos a leer en Génesis 8 cuando empecemos a interpretar, pero yo quise aquí comentarlo porque hoy más que todo es un preámbulo a manera general para poder abordar luego lo específico. En el capítulo 9, Dios bendice a Noé y a sus hijos, establece un pacto, que es el pacto del arco iris, si queremos conocerlo o llamarlo así, y promete nuevamente no destruir la tierra. Bien, ¿qué nos deja ver el contexto histórico? Porque también es importante saber esa parte. Bien, dice que el autor de este libro es Moisés. Hay muchas teorías sobre cómo se construyó el libro de Génesis y sobre los que posiblemente escribieron allí, pero la tradición como tal se lo atribuye a Moisés. Bien, destinatarios, ¿a quién fue escrito Génesis? Fue escrito al pueblo de Israel durante su formación como nación. Es decir, todas las historias que están en Génesis fueron escritas para que el pueblo de Israel, en un momento donde estaba siendo formado como nación, leyeran estas historias, leyeran este libro y ellos pudieran adorar a Dios, conocerlo más, saber qué es lo que le gusta, lo que no y cuál era lo mejor para ellos. ¿Cuál es el propósito de este libro? Mostrar quién es Dios. Ese es el propósito, mostrar cómo Dios actúa frente al pecado y cómo Dios preserva su plan en la humanidad. Ese es el propósito de este libro. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque cuando yo interprete o estudie cada uno de los capítulos de Génesis, yo no puedo salirme de esos lineamientos que ya están establecidos, porque son lineamientos históricos, son lineamientos literarios que están aquí en el contexto inmediato, eh, incluso a nivel gramatical también. Referente a la cultura, ¿qué podemos resaltar del capítulo 8? Vemos que Noé ofreció un sacrificio, ¿sí? Y según la cultura, esto era una práctica común. Era común ofrecer sacrificios a ídolos. En este caso, Noé
hace este sacrificio como manera de agradar a Dios, que tiene un simbolismo muy profundo, pero que hoy no vamos a abordar. Muy bien. Teniendo estos puntos claros, vamos a pasar ahora a observar el pasaje. Ya yo lo leí, ya yo subrayé, ya yo escribí aparte, solo quiero compartirles lo que yo observé. Usted debe también en su casa tomar el capítulo 8 y empezar a analizar bien el texto para observar. Esto es el método inductivo, que es observar, interpretar y aplicar. Entonces, observación. Me encontré con que hay personajes principales. Está Dios, está Noé, está la familia de Noé, están los animales. De lugares, encontré el arca, que podríamos identificarlo como un lugar. Los montes de Ararat también son un lugar. Acciones importantes, resalté acciones importantes. Por ejemplo, Dios recuerda a Noé. ¿Cómo así que Dios recuerda a Noé? Eso lo vamos a ver cuando estemos interpretando, pero aquí solo estoy observando, solo estoy en esa primera parte. Otra acción importante, Dios hace soplar un viento. Otra, las aguas disminuyen. Otra, observé que Noé espera, que Noé obedece, que Noé adora a Dios. También encontré unas palabras destacadas como lo son aguas, arca, tierra, salir, descansó y altar. Muy bien, de todas estas palabras que les he mencionado aquí, eh, hay unas que llamaron mucho más mi atención. Por ende, fui a buscar el concepto desde la raíz hebrea. ¿Por qué raíz hebrea? Y siempre repito esto, porque como estoy en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, se dice que originalmente fue escrito en hebreo y yo debo ir a buscar el concepto original, porque sí hay variaciones desde el concepto original hebreo hasta nuestros días. Igualmente el griego cuando se habla del Nuevo Pacto. Entonces la expresión se acordó Dios, que la encontramos aquí en Génesis 8.1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Esa expresión se acordó Dios viene de la palabra hebrea sacar, que significa recordar con propósito, actuar fielmente, intervenir a favor de alguien, cumplir una promesa. El significado no implica que Dios se hubiera olvidado de Noé. Si yo leo aquí solo el texto, teniendo en cuenta solo mi lenguaje español o castellano, como usted le quiera llamar, entiendo que a Dios se le olvidó. Y como a Dios se le olvidó, llegó el momento en que se acordó de Noé. ¿Qué nos dice la definición hebrea? Que no significa eso. Nos dice que significa actuar fielmente, significa intervenir a favor de alguien, significa cumplir una promesa, lo cual para nosotros es algo poderoso porque nos recuerda que Dios nunca olvida a sus hijos. Me llamó la atención también la palabra reposó en Génesis 8:4. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Reposó el arca. La palabra hebrea es nuah, que significa asentarse, significa descansar, significa encontrar reposo. Nos enseña esto, que después de la tormenta, Dios trae descanso a quienes confían en Él. Muy bien. Entonces, con esto terminamos un preámbulo a lo que es el estudio bíblico de Génesis 8. Hasta aquí hemos visto detalles importantes para realizar un estudio bíblico, como lo son los tipos de contextos que les mencioné: contexto inmediato, contexto cultural, contexto histórico, el tipo de género literario, y hemos empezado a hacer un estudio bíblico inductivo, donde ya hicimos la observación. En esa observación nos fuimos a identificar personajes principales, lugares, acciones importantes o palabras destacadas, de las cuales inmediatamente fuimos a buscar algunos conceptos desde el original hebreo. Ahora, en el próximo episodio o en la próxima clase, vamos a entrar en la interpretación del capítulo,
donde vamos a ir leyendo versículo por versículo o porción por porción y vamos a ir viendo qué significa el texto, porque esa es la correcta interpretación, para posteriormente irnos a la aplicación. Así que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.